El tema que me tocó exponer es Pasteur y la microbiología. Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en una ciudad muy pequeña ubicada al sur de Francia. Perteneció a una familia de curtidores. Como alumno no era muy destacado, sin embargo él demostraba mucho interés en el arte, especialmente en las pinturas. Sin embargo, obligado por su padre, realizó sus estudios secundarios en el Liceo de Besançon, en donde obtuvo el título de bachiller en letras y el título en bachiller en ciencias. Después fue seleccionado para poder estudiar en París, en donde se doctoró en física y química, y a partir de allí empezó a ejercer como profesor. Pasteur se casó y tuvo 5 hijos, de los cuales 3 murieron a causa de la fiebre tifoidea. Este suceso fue lo que determinó la vida profesional de Pasteur, ya que la muerte de sus hijos hizo que él centrara sus estudios en buscar la cura para las enfermedades infecciosas. En el año 1856 inició su estudio de la fermentación, y a partir del cual descubrió que lo que en realidad provoca la fermentación eran los microorganismos. Si bien existían otros estudiosos químicos que solamente decían de que la fermentación era un proceso químico el cual no involucraba a ningún microorganismo, Pasteur siguió su investigación y descubrió que en realidad existían 2 levaduras que eran las que causaban la fermentación. Una producía alcohol y la otra producía el ácido láctico. Entonces, a partir de ahí, Pasteur logró descubrir un nuevo método para poder evitar que los microorganismos degradaran ciertos alimentos, como por ejemplo el vino o la cerveza. Entonces, para poder demostrar este nuevo método, él lo utilizó en un lote de vinos a los cuales él los encerró en cubas que estaban completamente selladas y los elevó a una temperatura de 55 grados centígrados por poco tiempo y luego enfriándolos rápidamente. Este es el proceso que hoy se conoce como la pasteurización, que se utiliza actualmente para poder garantizar la seguridad de diferentes productos alimenticios. Bueno, a partir de allí descubrió que en realidad los microorganismos no nacían espontáneamente en los caldos como se suponía hasta ese momento. Entonces él, para poder demostrar que esto era así, realizó un experimento que se basó en exponer un caldo de cultivo recién hervido en matraces que contenían un filtro que evitaban que partículas de polvo llegaran al caldo. Y en otros matraces expuso el caldo pero sin ese filtro. Pasado un tiempo pudo observar que aquel matraz que contenía el caldo y que estaba protegido por ese filtro se mantenía en las mismas condiciones, mientras que aquel caldo que se encontraba en los matraces sin ese filtro se encontraban ya contaminados por microorganismos que se encontraban en el aire. Así logró refutar la teoría de la generación espontánea. Y Pasteur demostró que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. Este principio significó un gran cambio conceptual sobre los seres vivos y un inicio en lo que es la microbiología moderna. Luego de resolver el problema de la industria vinícola, Pasteur fue contratado por el gobierno francés para ayudar a resolver la causa de la enfermedad del gusano de seda. Si bien Pasteur no tenía conocimiento sobre los gusanos de seda, aceptó y emprendió una investigación que duró 4 años, y tras estudiar meticulosamente la enfermedad de los gusanos de seda, pudo demostrar que en realidad no sufrían o no padecían una sola enfermedad, sino más bien 2 enfermedades que eran producidas por parásitos. Unos parásitos que afectaban a los huevos de los gusanos, mientras que otros parásitos afectaban a las hojas de las plantas de las cuales ellos se alimentaban. Entonces él descubrió que debían de destruirse todos los gusanos y todas las hojas que ya se encontraban infectadas.
A partir de allí, él lo que hizo fue logró aislar a un grupo de gusanos y cuidarlos de que no se contagiaran. Mientras él realizaba toda esta investigación, Pasteur sufrió una hemorragia cerebral que le produjo parálisis del lado izquierdo de su cuerpo. Cuando él logró recuperarse de esto, él publicó un libro en donde mostraba todos sus ensayos, todos sus experimentos y descubrimientos. A partir de allí, la industria de la seda puso en práctica todo lo que exponía Pasteur y logró salvar la industria de la seda, lo cual aumentó la fama de Pasteur. Así, en estas circunstancias, Pasteur pudo demostrar lo que sería la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Otro de los aportes de Pasteur hacia la microbiología fue el desarrollo de las vacunas. En el año 1880, él se encontraba realizando un experimento con pollos para poder descubrir cuál era el mecanismo de transmisión de la bacteria que causaba el cólera aviar. Entonces, después de un arduo trabajo, él descubrió que las mismas bacterias podrían ser la cura para la misma enfermedad, en este caso del cólera. Entonces él decidió llamar a este descubrimiento vacunación en honor a Edward Jenner. Todos estos aportes que Pasteur realizó para la microbiología lo llevaron a ser considerado un icono de gran importancia para la misma.